al ver a las muchedumbres, sintió compasión de ellas. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en sus sinagogas, proclamando el Evangelio del reino y curando toda enfermedad y toda dolencia. Al ver a las muchedumbres, sintió compasión de ellas, porque estaban extenuadas y abandonadas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dice a sus discípulos: la mies es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen pues al Señor de la mies que mande trabajadores a su mies. Llamó a sus 12 discípulos y les dio autoridad para expulsar espíritus inmundos y curar toda enfermedad y toda dolencia. A estos 12 los envió Jesús con estas instrucciones: vayan a las ovejas descarriadas de Israel. Vayan y proclamen que ha llegado el reino de los cielos. Curen enfermos, resuciten muertos, limpien leprosos, arrojen demonios. Gratis han recibido, den gratis. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Que por la proclamación de este santo evangelio sean perdonados nuestros pecados. Alabanzas a ti, oh Cristo. Ven, Espíritu Santo, a través del corazón inmaculado de tu amadísima esposa, la Virgen María. Amén. Tomen asiento, por favor, hermanos y hermanas. Es para mí, Padre o Presbítero Bernardo Moncada, estar con ustedes aquí en la Granja de la Inmaculada una vez más, cerrando este año con este retiro que es el Día de la Inmaculada Concepción. Cerramos el año de evangelización aquí en la granja con ustedes, con los servidores. Se cerrará después en un compartir en el marco de la novena de aguinaldos o la novena de Navidad. A mí me decía una señora hoy: Padre Bernardo, ¿y por qué usted organiza el retiro este fin de semana de la Inmaculada? Si la gente está en las parroquias, están en primeras comuniones, están en unos eventos religiosos y unos eventos espirituales. ¿Por qué no organiza un fin de semana antes o después para que la gente pueda venir al retiro? Yo le explicaba a la hermana que esta granja se llama La Inmaculada. Y se llama La Inmaculada porque está consagrada a la intercesión de la Virgen a través de su Inmaculada Concepción. Y entonces estamos de fiesta nosotros también aquí en la Granja de la Inmaculada, y por eso no podemos cambiar la fecha de diciembre, la fecha de este retiro, porque se tiene que hacer en este marco del 7 y 8 de diciembre. Sin embargo, si Dios lo permite y nos da vida, el próximo año vamos a organizar un retiro cada 2 meses, el primer fin de semana de cada mes. El siguiente retiro es para el primer fin de semana de febrero. Y también, pues ustedes saben que hace 42 años nació un bello niño de ojos verdes y cabello rubio, llamado Bernardo, y cumple años ese fin de semana. Entonces tienen que ahorrar porque tengo unos gustos muy costosos. Ese fin de semana celebramos también mi cumpleaños, entonces los invitamos el primer fin de semana de febrero a que nos acompañen, y así el próximo año cada 2 meses. Enero no, febrero sí. Marzo no, abril sí. Mayo no, junio sí. Julio no, agosto sí. Septiembre no, octubre sí. Noviembre no, diciembre sí. Cada 2 meses vamos a organizar el retiro aquí en este lugar. Yo estaba saliendo mucho a México a predicar la palabra del Señor, pero a mí el cielo, la Virgen María,
o Dios a través de la Virgen me dio una orden de que me quedara quietico el 2025 y voy a estar aquí en Colombia para acompañarlos a todos ustedes aquí en este lugar. Vamos a estar más en la Granja de Inmaculada y vamos a estar más en otros lugares de Colombia, si Dios quiere en Bogotá o allá en el Meta, donde vive mi mamá, vamos a estar atendiendo a algunas personas. Y también hay otros lugares donde las personas me quieren invitar. Aquí unos amigos que vinieron de Chicago, que son de Ecuador, me han invitado a Ecuador. Vamos a ir a visitar las familias. Y si usted quiere que el padre Bernardo Moncada el próximo año visite su casa, le bendiga, pues me dice, padre, me gustaría que fuera. Yo con todo el gusto del mundo voy y le bendigo su casa, voy y acompaño tal vez su grupo de una manera espiritual. Amén. Fuertes aplausos al Señor Jesús por su amor y su misericordia. Ahora, mis hermanos, para este sábado 7 de diciembre, hemos escuchado una palabra muy bonita, tomada del Evangelio según San Mateo. Evangelio según San Mateo. En el capítulo 9, versículo 35, hasta el capítulo 10, versículo del 1 al 5 y del 6 al 8, donde encontramos nosotros de una manera bonita la compasión que el Señor Jesucristo siente por la muchedumbre y la misión de los 12 apóstoles, que el Señor les da poder y autoridad para hacer la misión de Jesús. Y vea qué bonito, porque si usted toma un texto bíblico, usted tiene que ver el antes y el después del texto para entrar en el contexto en el cual nos está hablando nosotros el evangelista. Acuérdese que un texto sin contexto es un pretexto. Digan conmigo, un texto sin contexto es un pretexto. Eso es lo que hacen los evangélicos, los protestantes. Toman un texto así al azar y entonces le hacen decir lo que quieren. ¿No ve que una vez un protestante, un evangélico, le gustaba abrir la Biblia y Señor, háblame, y abrió la Biblia y decía, y Judas se ahorcó? Y cerró la Biblia y dijo, no, Señor, háblame más, y abrió y lo que vas a hacer, hazlo pronto. Digan conmigo, un texto sin contexto es un pretexto. ¿Cómo es? Un texto sin contexto es un, más fuerte, un texto sin contexto es un pretexto. Y usted va a leer un texto, lo va a estudiar, va a orar con él, hacer una lección divina. Usted tiene que ver el antes y el después del texto. Nos dice a nosotros la Biblia hoy que el Señor Jesucristo recorría todas las ciudades y aldeas. Y yo digo que Jesús era un caminante, un transeúnte. Yo invité al hermano José Luis allá a Bogotá y lo llevé al Divino Niño, después lo llevamos a Monserrate y lo volteé a ver y estaba... Claro, la altura de Bogotá, caminamos, pero terriblemente. Yo decía, Jesús es un caminante. Jesús es un transeúnte. Algún día que usted vaya a Tierra Santa y usted vaya a Nazaret, a la Basílica de la Anunciación, en el primer piso, en el sótano, está la casita donde la Virgen María estaba rezando cuando el ángel Gabriel se le aparece y le pregunta de parte de Dios que si ella quería ser la madre del Hijo Eterno de Dios. Pero en el segundo piso de esta basílica está pues la iglesia principal, digámoslo así, y al entrar por la puerta de entrada principal de la iglesia superior, a mano izquierda hay un cuadro del Señor Jesucristo, pero un cuadro que a mí me quedó en la mente y todavía lo recuerdo. El Señor Jesucristo está caminando, pero las piernas del Señor Jesucristo son piernas de atleta. Ustedes han visto las piernas de un atleta, ¿cierto? Vean las mías, bueno, no me alcanzan a verlas. Pero las piernas de un atleta son fortalecidas, son musculosas, son piernas fuertes. Aquí en Colombia tenemos nosotros esos ciclistas que trepan esas montañas, los escarabajos, y tenemos al Nairo, que creo que se llama, y al Egan Bernal y estas personas.
Y las piernas de esos ciclistas son fuertísimas. Así pintaron las piernas de Jesús en ese cuadro. ¿Y saben por qué? Porque el Evangelio de hoy lo dice. Jesucristo recorría todas las aldeas y todas las ciudades. Repítalo conmigo. Jesucristo recorría todas las ciudades y las aldeas. Otra vez. Jesucristo recorría todas las ciudades y las aldeas. El Señor iba caminando. Y cuando usted camina y camina y camina, pues usted se vuelve fortalecido. ¿Y por qué caminaba el Señor? Hay mucha gente que camina. Aquí tengo unos amigos que vinieron de Nueva York, son nicaragüenses. Yo viví muchos años en León, Nicaragua. Yo llegué a León, Nicaragua en el 2004 y salí en el 2020 en la pandemia. Y allá en León había un señor que caminaba todo el día, caminando, 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 caminando. Era como una persona que estaba fuera de sí, de mente, una persona que no estaba en sus cabales y caminaba todo el día. Uno lo miraba y camine, 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 camine. ¿Por qué caminamos nosotros? ¿Hacia dónde caminamos nosotros? ¿Hacia dónde nos llevan los pies nuestros? Claro, aquí los trajeron al retiro, pero normalmente sus pies, ¿hacia dónde lo encaminan? ¿Será que lo encaminan al pecado? ¿Será que lo encaminan a la maldad? ¿Será que lo llevan al brujo, a la bruja, al hechicero, al adorador del demonio, al espiritista de Gregorio Hernández? ¿A dónde lo llevan sus pies? ¿Será que sus pies lo llevan a la cantina, al lugar de pecado? ¿A dónde lo llevan sus pies? Dice la Biblia en Romanos 10, benditos los pies de los que anuncian el evangelio de la paz. Ojalá que nuestro caminar sea un caminar en Cristo Jesús. El Señor caminaba con una razón. Y la razón de nuestro Señor Jesucristo era que Él iba enseñando en sus sinagogas, iba proclamando la buena nueva del reino e iba sanando toda enfermedad y toda dolencia. Repitan conmigo, Jesucristo caminaba para predicar, para sanar y para liberar. ¿Para qué caminaba Jesús? Para predicar, para sanar y para liberar. Otra vez, para predicar, para sanar y para liberar. El Señor iba predicando el evangelio. Iba sanando todo tipo de enfermedad y todo tipo de dolencia. Pero en ese momento, vea qué bonito, mírenme aquí. Dice que al ver a la muchedumbre, sintió compasión de ella. Y esto es bonito, porque el Señor Jesucristo ve muchedumbre, pero no ve masas, como lo vemos nosotros los predicadores. Yo no sé cuánta gente hay aquí, 100, 200 personas. Nosotros no vemos más, nosotros vemos masas, más no personas. Y el Señor ve muchedumbre, pero a cada cual lo llama por su nombre. Y esto es bonito, y el Señor siente compasión de la muchedumbre. La palabra compasión es plagmisomai, es decir, sentir un amor entrañable, un amor visceral por la persona que está sufriendo, es plagmiso. Jesucristo vio la multitud, es plagmiso, diría el Evangelio de San Mateo, es decir, sintió compasión de esta muchedumbre, sintió dolor en su corazón. Y hay dos palabras, vea, ustedes ven hoy este auditorio y tal vez ustedes ven el piso de tierra y con guaduas o guafas, como dicen aquí, el techo tiene lona y con teja de zinc, pero este auditorio está dedicado a la Divina Misericordia. Yo, si Dios quiere, el próximo año voy a ir a Polonia, voy a traerme el cuadro tamaño original de la Divina Misericordia, y este auditorio algún día va a ser un auditorio digno para el Señor. Ahorita pues tenemos este galpón aquí donde nos reunimos y le damos gracias al Señor por él, pero si Dios lo permite, nos da vida y dinero, algún día lo vamos a construir bien. Un auditorio que tenga aire acondicionado, donde las mujeres escuchando la palabra del Señor y estén 4 hombres dándoles uvas, echándoles aire apenas, que puedan escuchar la palabra del Señor dignamente. Y este auditorio está dedicado a la misericordia, pero hay una diferencia entre la compasión y la misericordia. ¿Cuál es la diferencia? Que la compasión es un acto, la compasión es un
Obrar, la compasión es un salir de para entrar en. Y la misericordia es un sentimiento. ¿Qué es la misericordia? Un sentimiento. Es sentir en el corazón dolor por el pecado del otro. Miserere cordi, diría el Papa Francisco, tener el corazón abierto ante la miseria de mi hermano. Pero es un sentimiento. Y en cambio la compasión es una ¿qué? Acción, un obrar. Cuando usted siente compasión, usted tiene que salir. Usted no puede quedarse quieto viendo al otro sufriendo. El que tiene solamente misericordia en su corazón le dice, hermano, pobrecito, ¿cómo sufre? Ojalá que Dios le ayude, porque usted siente dolor en el corazón, pero ese dolor lo tiene que bajar hasta las entrañas para que usted pueda salir a la ayuda de este hermano. Y si el hermano está siendo atacado por un demonio, usted puede rezarle una oración de liberación. Si está enfermo, usted puede rezar una oración por los enfermos. Pues si el hermano está pasando frío, usted le puede dar su saco, le puede dar cobija. Si tiene hambre, le puede dar comida. Si el hermano necesita de usted algo, usted pueda salir al encuentro del hermano. ¿Qué sintió el Señor hoy? ¿Misericordia o compasión? ¿Qué sintió? El Señor vio la multitud, es plagmiso. Vio la multitud, es plagmisomai. Vio la multitud y sintió compasión de ellas. ¿Y por qué? Dice la Biblia, porque estaban cansados y abatidos. Hay otra traducción que dice, vejados como ovejas que no tienen pastor. Y cuando una oveja no tiene pastor, se desordena, anda perdida, anda descarriada. En estos días revisaba en el Facebook y me apareció una foto de una oveja así gordísima, llena de lana. No de lana mexicana, ¿no? Que ya la lana mexicana es el dinero colombiano. Pero estaba llena de lana la oveja y se la encontró un pastor perdida esta oveja y la esquiló. Le quitó la lana que le sobraba y esta ovejita se miraba muy bonita. Y así somos nosotros. Cuando tenemos malos pastores que no les preocupa el alma de su pueblo. Cuando tenemos malos pastores que no confiesan a su pueblo, que no les entregan los sacramentos, que no se preocupan por el alma del pueblo, pues el pueblo se desordena. El pueblo sencillamente se deforma. El pueblo sencillamente se aleja del Señor. Dice que el Señor sintió compasión porque estaban cansados y abatidos como ovejas que no tienen pastor. ¿Y cuál es la particularidad de la compasión, del esplagmiso? ¿Cuál es la particularidad? Que cuando usted siente compasión, ¿qué tiene que hacer? Obrar, tiene que salir, tiene que hacer algo por esta persona que está sufriendo. Y entonces, ¿qué hizo el Señor? Dice el versículo 37. Entonces Jesús dice a sus discípulos, la mies es mucha y los obreros son pocos. Rueguen pues al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Qué está haciendo el Señor? Está llamando a los apóstoles, les está diciendo que la mies, que la muchedumbre es mucha, pero que los servidores y los obreros son pocos. Y el Señor, ¿a qué los manda? ¿A qué? ¿A qué, hermana? Más fuerte. No la escucho, más fuerte. Mentirosa. ¿A qué? ¿A qué? Grítelo. Mentira. ¿A qué? ¿A qué? Tampoco es verdad. Hermano, grítelo. Mentiroso. No les iba a pedir ofrenda, pero por la misma ofrenda les voy a explicarla. Los mandó a orar. ¿A qué los mandó? ¿Qué dice el Señor? La mies es mucha, los obreros son pocos. Rueguen pues al dueño de la mies que envíe trabajadores a su mies. El Señor los manda a rezar, los manda a orar, los manda a clamar al Señor. Fernando, antes de ir a expulsar demonios, tienes que ir a orar, hermano mío. Tienes que ir a arrodillarte delante del Santísimo y clamarle al Señor. Pedirle al Señor
que el Señor envíe trabajadores a su mies. Y si Dios es tan bien, hermano mío, enviarte a ti, pues gloria al Señor como Isaías. He aquí, Señor, envíame a mí, dijo Isaías. Pero el Señor lo primero que nos manda es a orar. Ay, cuánto nos gustaría reprender demonios. Cuánto nos gustaría reprender enfermedades. Cuánto nos gustaría pedir milagros. Pero el Señor lo primero que quiere es vayan y recen. Santiago en el capítulo 5, versículo 13 dice: ¿está triste, deprimido, angustiado, enfermo alguno entre ustedes? Ore. ¿Está alegre alguno entre ustedes? Cante salmos, alabe al Señor, y el que alaba ora dos. Pero está alguno enfermo, pues llame a los ancianos, a los presbíteros de la iglesia para que recen sobre él, porque lo unjan con aceite, porque la oración del justo tiene mucho poder, dice Santiago. Pero ¿está alguno triste, deprimido, lleno de ansiedad? Dice Santiago, ¿qué tiene que hacer? Orar. El Señor vio la muchedumbre, dice él. La mies es mucha, los toreros son pocos. Váyanse a orar. Oren, rueguen. Y es lo primero que tenemos que hacer. Tenemos que orar primero que todo. Acercarnos al Señor y tener este encuentro personal con el Señor. ¿Ustedes se acuerdan? En San Marcos, en el capítulo 1, del 28 en adelante, cuando el Señor Jesucristo inicia su ministerio en Cafarnaúm, ¿se acuerdan que el Señor entra a la sinagoga, expulsa al demonio, sale el Señor y sana a la suegra de Pedro, sale el Señor y sana a la gente en la puerta de la ciudad, y después dice que se fue solas a orar y pasó toda la noche en oración? El Señor no solamente nos envía a nosotros a orar, sino que el referente de todo cristiano es precisamente Él. El modelo de oración en la iglesia es el mismo Dios, Jesucristo nuestro Señor, que siempre estaba conectado con el Padre. Por esa razón, cuando el Señor Jesucristo se ponía a predicar y el Señor Jesucristo empezaba a expulsar demonios y a sanar enfermedades, ¿qué se preguntaban los enemigos de Jesús? Los fariseos, los saduceos, los ancianos, los escribas, los celotes, los herodianos. ¿Qué se preguntaban los enemigos de Jesús? ¿Y quién es este? ¿Y de dónde saca esa autoridad? ¿Esa qué? Ojo con esto, que no se preguntaron por el permiso. No se preguntaron por la autorización. La autorización la tenían los fariseos. La autorización la tenían los estudiosos de la escritura de la época. Pero no se preguntaba el pueblo por el permiso, con qué permiso lo hace, sino con qué autoridad. ¿Y usted quiere autoridad? Tiene que tener intimidad con Dios. El Señor Jesucristo nos enseña a nosotros que antes de irnos a ejercer una pastoral como servidores, como evangelizadores, como sanadores, como liberadores en el nombre de Jesús, lo primero que tenemos que hacer es ir a orar. Rueguen pues al dueño de la mies que envíe trabajadores a su mies. Y ahora sí viene Mateo capítulo 10, versículo 1. Mírenme aquí. Y llamando a sus 12, porque eso es propio de la compasión, hacer algo. El hermano José Luis lo dijo muy bien, hacer algo. Y entonces, ¿qué hizo el Señor? Llamó a los 12 y les dio poder sobre los espíritus inmundos para expulsarlos y para curar toda enfermedad y toda dolencia. Palabra de Dios. Fuerte ese aplauso a la palabra del Señor. Lucas en el capítulo 9, versículo 1, lo dice de una manera un poco más profunda. Dice, vea, convocando a los 12 les dio autoridad y poder sobre todos los demonios y para curar enfermedades, y los envió a proclamar el reino de Dios y a curar. San Lucas dice, les dio autoridad, poder sobre todos los demonios. Y esto es bonito porque la Iglesia Católica nos dice a nosotros que en los apóstoles
encontramos nosotros a los obispos. Y que los únicos que tienen el poder de expulsar los demonios en la Iglesia Católica, el poder dado por Dios, son los obispos. De hecho, en la Iglesia Católica solamente el obispo es el exorcista. Numeral 1172 del derecho canónico predica: solamente el ordinario del lugar puede ejercer exorcismo legítimo sobre los posesos, o en su defecto a quien el ordinario delegue. Y solamente puede delegar el ordinario del lugar, el obispo diocesano, a un presbítero prudente e íntegro con espíritu de oración y testimonio. Solamente el obispo. ¿Por qué? Porque este texto nos dice que el Señor solamente llamó a los apóstoles y les dio autoridad sobre los demonios. Y yo difiero de esto, de esa visión teológica. Yo la difiero porque en este momento los apóstoles eran laicos. ¿O cuándo inauguró el Señor la Eucaristía? El Jueves Santo. Y el día en que el Señor instituye la Eucaristía, ¿qué otro sacramento instituye? El orden sacerdotal. Hasta el Jueves Santo el Señor les da a los apóstoles el orden sacerdotal. Antes de ese Jueves Santo eran laicos. Y les dio autoridad sobre todos los demonios. Algunos dicen, no, es que en Lucas 9 el Señor manda a los apóstoles y en Lucas 10 manda a los discípulos. Y entonces, perdónenme mi expresión callejera, pues se entierran la puñalada solos. Porque los discípulos ciertamente en un primer momento no reciben el poder de expulsar demonios. Solamente los envía el Señor a las casas a proclamar el reino y a curar. Pero ellos regresan. ¿En qué versículo regresan los 72 discípulos? Lucas 10, ¿qué? Muy bien, la Biblia más rápida del oeste, a ver. Lucas 10, 17, ¿qué dice? Regresaron los 72 y dijeron, Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Y él les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Y dice el 19, miren, les he dado el poder de pisar sobre serpientes y escorpiones y sobre todo poder del enemigo, y nada les podrá hacer daño. Palabra de Dios. Fuerte el aplauso a la palabra del Señor. En el versículo 19, el Señor le da el poder. Les he dado el poder. ¿Sobre qué? Serpientes y escorpiones. La serpiente es demonio de Satanás. Cuando usted le está hablando a una persona y pone los ojos hacia arriba, blancos hacia arriba, se llama demonio de Satanás, serpiente. Cuando voltea hacia abajo los ojos, la mirada hacia abajo, escorpión y Lucifer, que Dios los ate y los reprenda. Si usted ejerce ministerio, tiene que tener discernimiento. Y el Señor le dio poder y autoridad a estos 72 sobre toda serpiente y escorpión, sobre todo poder del enemigo, y nada les podrá hacer daño. En un primer momento fue los 12 apóstoles. En un segundo momento fue a los 72 discípulos. Pero nos dice a nosotros en San Marcos, en el capítulo 16, versículo 16, algo que es supremamente hermoso. Vean lo que dice Marcos, capítulo 16, versículo 16. Dice, y él les dijo, vayan por todo el mundo y proclamen la buena nueva a toda la creación. El que crea y sea bautizado se salvará, el que no crea se condenará. Y dice el 17, estas son las señales que acompañarán a los que creen. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán en lenguas nuevas, tomarán serpientes en sus manos y aunque beban veneno no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y estos se sanarán. Palabra de Dios. Fuertes aplausos a la palabra de nuestro Dios. ¿Quién puede hacer esto? ¿Quién? ¿Quién? Hay una traducción que me gusta mucho, dice cualquiera. ¿Cómo dice? Cualquiera. ¿Cómo dice? Cualquiera. La Jerusalén dice el que crea y sea bautizado, y estas son las señales que acompañarán a los que crean. Hay una traducción que dice, estas señales acompañarán a cualquiera que crea en mi nombre. Y hay un padre
que tiene una predicación que dice, yo soy un cualquiera. Yo soy ese cualquiera. Yo soy esa persona que cree en Jesús y que puedes, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor, ver cómo el demonio huye, ver cómo la enfermedad desaparece, ver cómo, escúcheme muy bien, el reino de Dios se instaura en el corazón de todo aquel que me escucha. Usted puede ser ese cualquiera. Usted puede ser esa persona que al poner la fe en el nombre que está sobre todo nombre, puede hacer que el demonio tiemble, que el infierno tiemble, porque el infierno tiembla frente a una persona consagrada al Señor. Primero fue a los apóstoles, claro que sí. Segundo a los discípulos, claro que sí. Pero el Señor, antes de irse al cielo, dijo que cualquiera, dijo que todo aquel que crea en su nombre expulsará demonios. Dijo que todo aquel que crea en su nombre sanará enfermos. Dijo que todo aquel que crea en su nombre hará obras, signos, prodigios, portentos y milagros. Y el Señor Jesucristo va mucho más allá. Va más allá que nuestro propio pensamiento y nuestro propio entendimiento. ¿O cómo termina el evangelio de hoy? Vean que el evangelio que leímos hoy está en el versículo 6 y 7. San Mateo 10, versículos 6 y 7. Dice el Señor, diríjase más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y dice el 7, al ir proclamen el reino de Dios. Al ir proclamen que el reino de Dios está cerca. Dice el 8, curen enfermos, resuciten muertos, purifiquen leprosos, expulsen demonios. Gratis lo recibieron, délo gratis. Palabra de Dios. Fuertes aplausos a la palabra del Señor. Hermano, yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes ya han visto curar enfermos, sí o no? ¿Ustedes ya han visto resucitar muertos? Yo hasta el momento tampoco. Le estoy pidiendo al Señor que me resucite un muerto. Yo le pedí al Señor estos días, Señor, yo hace rato no veo la sanación de un ciego. Yo quiero ver un ciego. Y entonces llegó un señor así con los ojos blancos allá en Cajititlán, no sé si se acuerdan. Y así miraba y me miraba así. Yo dije, pobre cieguito. Me dijo, cieguito no, padre, lo estoy viendo. Le dije, pero ¿por qué me ve? Dije, porque Dios ya me sanó. Y me dice, le veo esa nariz así grande como el lobo de la Caperucita Roja. ¿Y por qué estas orejas tan grandes? Y el Señor con los ojos blancos, no sé si José Luis se acuerda que me decía, ¿y cómo le quedó el ojo? Me decía. Lo sanó el Señor, era un ciego, lo sanó el Señor. Estábamos predicando y pidiendo del Señor milagros y hemos visto con José Luis, Cristo y tu Católico, levantar paralíticos, hemos visto sanaciones de cáncer, huesos salir, partes del cuerpo crecer, milagros creativos. Pero yo personalmente, yo Bernardo Moncada Ballesteros, yo nunca he visto un muerto que se levante. Yo no lo he visto. Hay un padre en California, franciscano, que ahorita está por el lado de Oakland, California, por allá por Stockton. Y este padre, en el testimonio, dice que él con el Santísimo le impuso las manos a un bebé que estaba muerto y resucitó. Creo que su nombre es el padre Armando. Y yo escuché ese testimonio. Pero el padre Darío Betancourt, que ahorita el 3 de diciembre celebramos los 3 años de su partida a la casa del Padre, el padre Darío Betancourt contaba en sus testimonios cuando él impuso las manos a una persona que había fallecido y Dios la levantó. Y en la Biblia nosotros encontramos que el Señor lo hizo. El Señor resucitó 3 personas que representan la totalidad del hombre. Resucitó a la hija de Jairo, que representa a los niños. Representó al joven de la viuda de Naín, que representa a los jóvenes y adolescentes. Y resucitó a su amigo Lázaro, que representa al hombre adulto. Y en estas 3 resurrecciones vemos al hombre total. Y yo me pregunto y le pregunto a ustedes, ¿será que nos falta fe? ¿Que nos falta creer en la palabra del Señor? ¿Que nos falta creer que este poder que el Señor derramó sobre nosotros es real? Para poder ver levantar hermanos muertos. Y el Señor lo dice, curen enfermos. Pero también dice, resucitan muertos. Purifiquen leprosos. Estamos llamados a hacer milagros creativos. La lepra pudre la carne totalmente y el Señor nos manda a que purifiquemos leprosos. Pero no solamente el Señor manda los milagros físicos, las sanaciones, las resurrecciones, la limpieza de los leprosos,
sino que el Señor también nos da el poder para hacer un milagro, que es expulsar un demonio. Y expulsar un demonio en el nombre de Jesús es un milagro. Porque hay tres dimensiones: la dimensión natural, preternatural y sobrenatural. Nosotros los seres humanos, hombres y mujeres, nos movemos en la dimensión natural. Los ángeles y demonios se mueven en la dimensión preternatural y Dios en la sobrenatural. Nosotros, por la encarnación del Hijo de Dios, podemos pasar de la natural a la sobrenatural. Los ángeles, por la dignidad que tienen, pueden entrar en la presencia del Señor. El demonio no. El demonio no puede entrar en la dimensión sobrenatural, pero es preternatural. El diablo está por encima del hombre. ¿Qué dice el Salmo 8? El Salmo 8, no Salmo 8, esto es otra cosa. ¿Qué dice el Salmo 8? ¿Qué dice? Señor, ¿quién es el hombre para que te fijes en él? ¿Quién es el ser humano para darle poder? Lo creaste con tal dignidad que lo hiciste casi igual a los ángeles. Hermanos, pero el diablo está por encima del hombre. Sin embargo, cuando hablamos de los tres enemigos del alma, decimos un enemigo en nosotros, que es la carne, un enemigo alrededor nuestro, que es el mundo, pero un enemigo por encima nuestro, que es el diablo. El diablo está por encima nuestro. Y si el hombre quiere expulsar un demonio, no lo va a poder hacer. Ese es el problema de la magia. Vea, las cuatro dimensiones para volverse un satánico. Primero, la parapsicología. El hombre descubre que hay fenómenos paranormales fuera de lo natural, que hay algo que es preternatural, por encima de lo natural, y quiere estudiarlos, que se llama la parapsicología. Entonces, después de que descubre que existe, quiere manipularlo y se llama la magia. Hace magia para manipular esa fuerza, esa energía, y entonces lo conjura, lo invoca. Pero resulta que descubre que no es una fuerza, una energía, sino que es una persona. Numeral 2851 del Catecismo de la Iglesia Católica dice que el diablo es una persona. Descubre que es una persona, que no lo puede manipular, no lo puede conjurar con la magia, y entonces, ¿qué es lo que hace? Empieza a trabajar con él y se convierte en un brujo. Pero resulta que al final descubre que no es un socio, que no se puede asociar con el demonio, que tiene que pactar con el diablo, adorarlo y se vuelve un satánico. Esos son los 4 pasos para que una persona se vuelva un satánico. Primero empieza por la parapsicología, sigue por la magia, sigue por la brujería y termina adorando al diablo como si fuera su propio Dios. Porque el diablo está por encima del hombre. Si una persona sufre de un ataque del demonio y la persona no va donde Dios, donde el sacerdote, a través de la iglesia que ha recibido el poder para expulsar los demonios, la persona no se va a poder liberar. Y pueda que le hagan el riego, que lo operen con Gregorio Hernández, que le pasen el huevo por encima, que le hagan la magia, que le pongan la herradura, que le pongan el cuarzo, que le pongan alcohol, que le pongan un fósforo, que le hagan lo que quieran. Pero no van a poder expulsar al diablo, porque Satanás no puede expulsar a Satanás. El diablo no puede expulsar al diablo, lo dijo el Señor Jesucristo en San Lucas capítulo 11 y San Mateo 12. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Sabemos que el demonio está por encima del hombre, pero no está por encima de Dios. Y sabemos que Dios se hizo hombre, lo estamos esperando en este Adviento. Y Dios se hace hombre para elevar el hombre a la altura de Dios. Y elevando al hombre a la altura de Dios, le da poder y majestad. Y el hombre, con el poder del Dios vivo, el Dios de la vida, puede en el nombre de Jesús expulsar demonios y ordenarle al diablo que se vaya fuera en el nombre de Jesús. Amén. Fuertes aplausos, Rey de Reyes y Señor de Señores. Y acá termino yo. Dice el Señor, gratis lo recibieron de lo gratis. Vea, míreme aquí, míreme. Un hombre de Dios nunca cobra por una oración. Nunca. Escúcheme. Un hombre de Dios nunca cobra por una oración. El que le cobra es un brujo. El que le cobra es una bruja. El que le cobra es el hechicero. Ese sí cobra. Un hombre de Dios nunca cobra por una oración, porque lo que recibió gratis, délo. Pero vea el texto
que sigue, que es el versículo 10. No se procuren ustedes oro, ni plata, ni cobre en sus bolsillos. Y dice el 10, ni alforja para el camino, ni dos túnicas, ni sandalias, ni bastón. Repitan conmigo, porque el obrero merece su salario. Más fuerte, porque el obrero merece su salario. Que lo escuche su bolsillo, porque el obrero merece su salario. Claro, merece porque trabaja. Hermana, gracias. Claro, usted quiere una oración, el hombre de Dios no le va a cobrar. Pero usted tiene que ser generoso con la persona porque el obrero merece su salario. Y dice San Pablo, el que viva en el altar, que viva del altar. Es lógico. Yo admiro mucho al hermano José Luis, un hombre que se dedica solamente a las cosas de Dios. ¿Y vive de qué? Pues de Dios, de la fe. Lo invita a uno, hermano, como dice que lo dé gratis, nos vemos, váyase usted para Bogotá y vea cómo llega, usted para México y vea usted cómo llega. Pues el hermano Narciso, yo admiro mucho a mi cuñado Narciso. Narciso es una persona que vive en la fe y de la fe. Uy, hermano, y vivir de la divina providencia es muy difícil, pero a veces muy hermoso. Vea esta granja La Inmaculada. ¿De dónde ha salido para construir esta granja? Solamente un milagro. Que si usted se pone a ver esto con los ojos humanos, van a decir, el padre Bernardo es un narcotraficante. Porque esto solamente lo puede hacer. Hermanos, ¿y dónde está la fe? Yo le contaba a Marvin, un amigo que es nicaragüense, que viene de New Jersey, que una señora vino y me dijo, padre, ¿cuánto necesita para la tierra? Y me dio la mayoría de dinero para esta tierra. Narciso Ramírez y mi hermana van a predicar y les dan ofrendas y vienen, y todo esto se ha hecho con el trabajo de Narciso de Blanca y el del padre Bernardo. No necesitamos ni torcernos, ni vender cocaína, ni marihuana y no se pongan contentos. No. Vamos y con la fe, hermano, vea, ama al Señor con ternura y Él te dará lo que desea tu corazón. El hermano José Luis de Cristo y tu Católico, yo estoy muy agradecido, lo honro públicamente. Hermano José Luis, sus ofrendas, las que me ha dado a mí para en los retiros, vea dónde están invertidas. Aquí están las ofrendas. Cada peso, cada ofrenda se invierte aquí. Los hermanos que han venido de Chicago, de Nueva York, de San José, California, de diferentes partes del país, hermanos que vienen del Huila, de Popayán, de Barranquilla, de Pereira, de diferentes partes dan su ofrendita, padres, ofrendita, los servidores, y todo se va recogiendo de grano en grano, se llena la gallina, de piedrita en piedrita, se llena la volqueta, y ahí vamos, ahí vamos. ¿Por qué? Porque el obrero merece su. Vea, en Estados Unidos la gente es muy generosa, en México la gente es muy generosa, porque tienen ellos el chip de la propina. En Estados Unidos una persona come y deja su billetico sobre la mesa de propina para el mesero. Nosotros, lastimosamente en Colombia, pues no nos da la economía muchas veces para hacer eso, porque ganamos muy poquito. Pero lo mismo pasa con el religioso. Allá le dicen a uno, padre, bendígame, y usted con una mano está bendiciendo y con la otra está recogiendo. Y esto es bonito, ¿por qué? Porque vea lo que se hace con el Señor. A nosotros nos falta ese chip de la ofrenda, ese chip de la propina, ese chip de dignificar al obrero. Cuando usted invita a un sacerdote, hermano, yo le digo a la gente, en lugar de gastarse el dinero organizando una comida suculenta y comprándole al padre, mejor dele la ofrendita. Porque hay gente que lo lleva a uno a pasear, a comer y lo lleva, pero pues uno cuando sale a la misión pues no va a pasear ni a comer. Es más, yo casi ni como en las misiones. Hemos durado mucho tiempo solamente comiendo poquitico. Yo en las misiones el viernes, sábado y domingo como, y entre semana como muy poquito. Pero hay gente que lo lleva a uno y le quiere brindar. Yo le digo, mejor déle la ofrendita al Padre, porque si el Padre sale es porque tiene una obra que sostener. No yo, Padre Bernardo Moncada, no estoy hablando por mí. Estoy hablando por los misioneros, laicos o sacerdotes. Cuando usted lo invite, déle una ofrendita.
Y en lugar de gastarse usted un dineral en una comida suculenta, mientras que este padre está comiendo bueno, pues tal vez sus obras están pasando necesidades. Y si es religioso y tiene voto de pobreza, tal vez sus hermanos de comunidad están pasando necesidades. Mejor usted dignifíquelo con una ofrenda para que el padre saca, o el misionero, la religiosa o el laico, las obras de caridad adelante. Porque dice el Señor que el obrero merece su salario. Pidámosle al Señor hoy que nosotros podamos crecer en la fe y que tengamos una fe tan fundamentada en nuestro Señor Jesucristo que podamos ver enfermos sanar, que podamos ver muertos resucitar, que podamos ver leprosos ser limpios, que podamos ver nosotros, las personas oprimidas, ser liberadas de las garras del demonio. Y pidámosle a la Virgen María, nuestra Madre Santa, ella que cumplió todos estos requisitos en su vida, que ella sea la que ruegue e interceda por nosotros para que estas promesas y los deseos más íntimos de nuestros corazones se hagan una realidad. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.